Muy buenos días para todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Damos gracias al Señor por darnos este espacio, este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para edificarnos mutuamente, aprovechando todavía los medios tecnológicos. Y bueno, seguimos allí en la temática tras las huellas del Maestro, tras las huellas del ministerio del Señor Jesús, que quedaron plasmadas allí en los 4 evangelios. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 al 34. Vamos a ver en este espacio, en esta oportunidad, cómo ser verdaderos discípulos del Señor. Cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. Así que, bueno, vamos a orar, a pedir la guía del Señor y entraremos en esta pequeña pero profunda reflexión que nos dejó el Señor Jesús en sus evangelios. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor Jesús, por permitir que podamos estar estudiando y meditando en tu palabra. Pedimos de tu guía, Señor, que seas tú atesorando tu enseñanza de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, para que la podamos entender y poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces dice la palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, ¿cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús? Y dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien, vamos a mirar tres aspectos en estos versículos, en estos 4 cortos versículos. Vamos a mirar 3 aspectos que tienen que ver con ser verdaderos discípulos. Entonces, el primero, vamos a mirar cómo ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor. En segunda medida, miraremos qué es la verdad. Y en tercero, miraremos libres de esclavitud. ¿Qué es la verdad? Libres de esclavitud y cómo ser verdaderos discípulos del Señor. Entonces miremos la primera. ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor? Dice el versículo 31, que está hablando el Señor Jesús, le está hablando a un grupo de judíos que ya habían creído en Él y les va a expresar lo siguiente. Y allí nos dice la palabra en el versículo 31, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él. No olvidemos, ya habían creído en Él como Hijo de Dios. Ya habían creído, ¿bien? Entonces les dice el Señor, si vosotros, o sea, ustedes como judíos que ya han creído en mí, dicen, si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué debían de hacer los judíos que habían creído? Ya habían creído. Debían permanecer en la palabra. En su palabra debían de permanecer. Y allí la palabra permanecer me llama la atención porque tiene que ver con estar sobre la palabra, estar en la palabra, estar sumergido en la palabra, estar guiados por la palabra, ¿sí? Es escudriñar la palabra, es estar en la palabra, es investigar la palabra, es hacer el trabajo de un arqueólogo en la palabra, indagar, esculcar, investigar, estudiar, analizar, reflexionar, meditar en la palabra. Bien diría el Salmo 105, 109, 105, porque lumbrera me es a mis pies tu palabra. Entonces, debemos hacer ese trabajo, es permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra, Dios a través de la palabra, Dios a través de la palabra sea guiando mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones, mi conducta, todo mi ser sea conducido por la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que estar en
la palabra, estar sobre la palabra del Señor. Es una condición. Si vosotros queréis ser verdaderamente mis discípulos, debéis permanecer en mi palabra. Me llama la atención ser verdaderos discípulos. O sea que si hay verdaderos discípulos, es porque hay falsos discípulos. Y si los verdaderos discípulos están en la palabra del Señor, quiere decir que los falsos discípulos no están en la palabra del Señor. Pueden decir que son discípulos del Señor, ¿sí? Pero si no están en la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es la guía, no es la guía de su vida, no es el faro de su vida, no son discípulos del Señor, porque no están enseñando la palabra de Dios, porque su vida no se está conduciendo conforme a la palabra del Señor. Y si no se conduce conforme a la palabra del Señor, no es conforme la voluntad del Señor, no es conforme el propósito del Señor. Y si no están en la palabra del Señor, ¿cómo le van a conocer a Él? Si el Señor dice, yo quiero que me conozcan y me entiendan, pero lo podemos lograr es a través de su palabra escrita. Su palabra inspirada de Génesis a Apocalipsis es la palabra inspirada de Dios. Es ahí donde podemos ir, porque esa palabra es infinita, porque su autor es infinito. Entonces, ¿en qué grupo nos colocaríamos nosotros? ¿En el de verdaderos discípulos o en el de falsos discípulos? Bien diría el Señor en otro apartado de sus evangelios, muchos dirán, Señor, nosotros profetizamos, predicamos, hicimos milagros, hicimos proezas en tu nombre, Señor. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, me llama la atención, predicamos en su nombre, hicimos milagros, hicimos proezas en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, apartados de mí. O sea que muchas personas que prediquen el Evangelio, ¿sí? Tal vez no le conocen a Él, tal vez no estén sobre su palabra, tal vez sus predicaciones no son conforme la palabra del Señor. Serán, no sé qué tipo de predicaciones, serán predicaciones de superación personal, de autoayuda, de autovaloración, de autoestima, pero menos de la palabra del Señor. Y esa es una gran evidencia que debemos estar sobre la palabra, inundados de la palabra, llenos de la palabra, para poder ser verdaderos discípulos del Señor. Pero podemos también caer al otro extremo, podemos estar haciendo un ejercicio intelectual, de leer la palabra, toda la Biblia en un mes, en 3 meses, 2 veces en el año, 3 veces en el año, aprendernos 52 versículos, un versículo por semana o 2 versículos, 104 versículos al año y tener una cabeza así grande y ser cabezones de Biblia, pero con un corazón lleno de piedra, o un corazón endurecido, encallecido y cabezones de Biblia. No, dice Santiago 1:22 que debemos ser hacedores de la palabra, hacedores, practicantes de la palabra. Y conocemos a Él, estamos sumergidos en la palabra de Él, entendemos, obramos, le obedecemos y practicamos lo que Él quiere que practiquemos: la misericordia, el amor, la gracia, el perdón. Lo que está escrito en la palabra debemos ponerlo por obra en nuestra vida diaria y cotidiana, en nuestra vida práctica. Ese es el verdadero complemento de un verdadero discípulo del Señor, porque Él nos va a discipular a través de su palabra, Él nos va a guiar a través de su palabra, Él nos va a consolar a través de su palabra. ¿Ves? Y de esa misma manera nosotros vamos a consolar, a guiar, a fortalecer, a predicar, a enseñar a otros a través de su palabra, a través de esta Biblia, de esta palabra de Dios. Así como recibimos, así damos. Recibimos palabra, damos palabra. Pero si no estamos en la palabra del Señor, difícil.
muy difícil dar de la palabra del Señor. Entonces, esperamos que podamos estar en la palabra, que usted y yo podamos dedicar tiempo en la meditación y en la reflexión del Señor, podamos dedicar tiempo a entender la palabra del Señor, podamos usted y yo dedicar tiempo a practicar la palabra del Señor. Entonces, a entenderlo, a conocerlo, a meditar, a reflexionar su palabra, pero también a ponerla por obra, a ponerla por obra. Muy bien. Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con la verdad. ¿Qué es la verdad? Y en el versículo 32 nos dice, continúa hablando el Señor Jesús, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿a qué verdad se está refiriendo él? ¿Sí? O sea, si nosotros permanecemos en su palabra, nos identificamos como verdaderos discípulos del Señor, pero además hay una gran bendición, y esa gran bendición de permanecer en su palabra, de permanecer en él, es que vamos a conocerle la verdad, o vamos a conocer la verdad. Y él diría en otra parte del Evangelio, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la verdad, dice el Señor. Él es la verdad. Él es el principio y el fin. Por él fue creado el universo y el universo está en él. Y él es el universo. Paréntesis. Sin caer en panteísmo. Cierra paréntesis. Él es Dios. Él es eterno. De lo eterno a lo eterno. En el centro está la historia. Y en una partecita pequeña estamos nosotros. Él comenzó la creación, Él terminará la creación, y siempre nunca ha dejado de ser, porque es Dios. Él es la verdad. Toda la historia de la humanidad, de comienzo a fin, confluyen en Él. Confluyen en Él. La palabra de Génesis a Apocalipsis confluye en Él. Se trata de Él. Él está en la palabra de Dios. Él está en la historia de la humanidad. Él está en el universo. Él está en lo eterno. Él está en todo lado. Omnipresencia, omnipresente, omnisciente. Y todos los omnis y todos los atributos corresponden al único Dios y verdadero, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad. La raza humana anda con el anhelo de conocer la verdad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué tanta perfección? ¿Por qué el sol no se cae? ¿Por qué la tierra es redonda? ¿Por qué el mar no deja de ser? ¿Por qué no se desborda los mares si 24 horas lo está llenando los ríos? ¿Qué sostiene el planeta Tierra? ¿Por qué todos los planetas son redondos? ¿Por qué el universo no tiene fin? ¿Hay vida en otros planetas? Una cantidad de preguntas están detrás de la verdad. Y eso son, discúlpenme la palabra, balbuceos de la raza humana, de nosotros los humanos. Es queriendo entender, Nacho lee, cuando no entendemos ni sabemos el abecedario de la verdad. No queremos entender que Él es la verdad, que todos los secretos y los grandes enigmas están en Él, y solo Él le ha dado a conocer o se ha presentado a la humanidad una infinita parte de lo que es Él, para que nosotros podamos comprender lo básico, lo necesario que necesitamos entender para ser salvos y hacer su voluntad, honrarle y adorarle. En la eternidad Él nos podrá explicar muchas cosas. Le invito a leer el libro de Daniel, del capítulo 7 en adelante, y usted va a entender cómo la soberanía, la sapiencia de Dios y lo divino que es Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, su reino sempiterno, mostrado a una persona, a Daniel, y él la pudo transcribir a cuentagotas en el libro de Daniel. Continuación, Apocalipsis. Podremos entender algo, alguna cosa de lo que es nuestro gran Dios, porque Él es la verdad. La única verdad que necesita el hombre es Él, y necesitamos creer en Él
como único y suficiente Salvador para poder entender la verdad. Muy bien, y terminamos con el tercer punto. Ya hemos visto cómo ser verdaderos discípulos de Dios, de Cristo, y segundo, qué es la verdad. Y tercero, para terminar, somos libres de esclavitud. ¿Cómo podemos ser libres de la esclavitud? ¿Y de qué esclavitud está hablando? Podemos ser libres de la esclavitud del pecado, de la esclavitud espiritual manifiesta en la vida cotidiana y real de las personas, que se llama pecado. De eso podemos llegar a ser libres. ¿Por medio de quién? De Cristo, porque Él es la verdad. Necesitamos ir a Cristo para que Él rompa las cadenas del pecado que nosotros tenemos por tener y traer la herencia pecaminosa de Adán y Eva. Y Él nos puede hacer libres de eso. ¿Cómo? Necesitamos conocerle. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo? Reconociendo que yo soy un pecador. ¿Cómo? Reconociendo que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Allí está la palabra de Dios. ¿Cómo? Humillándonos delante del Señor y pidiéndole que nos hable a través de su palabra. De esta manera. Y en una oración personal usted y el Señor, Él le podrá indicar, Él le podrá remover sus sentimientos, sus emociones, su mente y su corazón y todo su ser, y hacerle entender que estamos perdidos y que solo necesitamos conocerle a Él para poder ser salvos. Para poder ser salvos. Esa es la esclavitud del pecado que nos hará libres. Pero los judíos no entendieron. Pero me preguntaba, ¿por qué no entendían si ya habían creído? ¿Por qué no entendían que podían ser libres, que necesitaban ser libres de la esclavitud del pecado? Ya habían creído, dice el versículo 31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Pero había muchos que muy seguramente no habían creído en Él. Y Él estaba haciendo una generalidad a todos aquellos que estaban allí. Allí estaban sus discípulos que también eran judíos, pero también habían otros discípulos, otras personas, otros judíos, perdón, que no eran sus discípulos. Y entonces Él les da esta explicación. Pero entonces le responden los judíos, le dice, pero bueno, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta respuesta es algo necia porque ellos, los judíos, sí habían sido esclavos. Esos judíos desconocían su propia historia, o dos, era, no sé, no reconocían su pasado, lo que eran, porque decían que no habían sido esclavos. Habían sido esclavos de los egipcios, ¿recuerdan? De donde el Señor les sacó. 400 años de esclavitud. Luego, tiempo después, fueron esclavos 70 años por los babilonios. Luego, tiempo después, fueron maltratados por los ejércitos de Alejandro Magno, en el año 400 a.C. Luego, Ptolomeo, uno de los generales de este señor que les conquistó y les maltrató tiempos antes, también los esclavizó. En el año 150 a.C., Ptolomeo arrasó con todos. Mató miles. Y ellos estaban diciendo, no, jamás hemos sido esclavos de nadie. No hemos sido esclavos de nadie. No sé si lo decían por orgullo, por desconocimiento o por necedad. Y le dicen al Señor Jesús, ¿y cómo tú dices que seremos libres? Pues que no están entendiendo que ellos siempre habían sido esclavos del pecado, que era lo que el Señor les había dicho allá atrás en Génesis 3:15 con Adán y Eva, la manera que ellos se habían esclavizado del pecado, la manera en que ellos habían cedido el dominio que Dios les había dado a Adán y Eva para gobernar la tierra, se la habían cedido a Satanás. Y a partir de ahí su naturaleza pecaminosa, y el Señor en Génesis 3:15 les enseña la promesa del Mesías que habría de venir y que les haría libre de todo pecado. La verdad que vendría al mundo y encararía al engañador y al mentiroso y mostraría la verdad para que la humanidad fuese verdaderamente libres. Y como a través de la historia, el Señor a través del tabernáculo, a través de los sacrificios, a través del templo, Él les estaría dando una pedagogía
de cómo poder ellos ser libres del pecado. El sacrificio del Cordero Inocente. ¿Sí? El sacrificio de esa sangre derramada del Cordero Inocente. Era la pedagogía del Antiguo Testamento apuntando hacia lo que habría de venir, que era el Mesías, que era Cristo, y allí estaba parado frente a ellos. No le reconocieron, no entendían. Les estaba diciendo, los haré libres de la naturaleza pecaminosa si creen en mí, y ellos estaban mirando otra cosa. Ni siquiera están reconociendo históricamente que habían sido esclavos desde lo histórico, y él les estaba hablando desde lo espiritual, y no lo querían entender, no lo entendieron. De tal manera que Jesús les dice, les responde en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hacer pecado nos conduce a vivir en esclavitud del pecado. De tal manera que un verdadero discípulo no es esclavo del pecado. Un verdadero discípulo conoce la verdad, conoce al Mesías, conoce al Señor, le sirve al Señor, está en el Señor, está sumergido en su palabra, obedece al Señor, honra al Señor, adora al Señor. ¿Por qué? Porque está en su palabra, porque hace práctica su palabra, porque conoce la verdad, porque esa verdad le hace libre. ¿Por qué? Porque ama al Señor. ¿Por qué? Porque él no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ha conocido a su Señor, al Salvador, y por eso le sirve. Por eso es un verdadero discípulo. La pregunta que debemos hacernos, que quiero dejar en su mente y en su corazón: ¿usted es un verdadero discípulo del Señor? Gloria al Señor, que así sea. Amado Padre, gracias Dios por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por lo que nos enseñas a través de la palabra del Señor, y ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Señor, por favor, ayúdanos a buscarte y a ser verdaderos discípulos tuyos, que podamos creerte, pero además que podamos estar en tu palabra, pero además que podamos practicar tu palabra, que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, y podamos estar haciendo tu voluntad y tu propósito, conocer la verdad, para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios.